prácticamente amateur, pero que aún así Panamá se las ha ingeniado para ser, reitero, el país de Centroamérica que más ha crecido en los últimos años. Se clasificaron al Mundial de Rusia, estuvieron muy cerca de clasificar a Qatar, no les alcanzó. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de análisis del post partido, podemos decir tranquilamente. Ese día en el que hablamos de lo que dijo la prensa internacional con respecto al partido en cuestión, que en este caso es la clasificación de nada más y nada menos que la Marea Roja, nuestra querida Panamá, la que tanto queremos, la que tanto amamos y la que tanto hemos seguido durante mucho tiempo, que de a poco empieza a dar sus frutos y bueno, clasificó a la final de la Copa Oro después de 10 años. En aquella final perdió contra Estados Unidos. Bueno, ayer eliminó a Estados Unidos en penales después de que le roben un penal sobre el final del partido, que para mí fue penal, una mano en el área que no le cobraron. En el tiempo extra mete un gol, se lo empatan. Un final de película fue la verdad lo que tuvo la semifinal. Y por supuesto, ahora viene la pregunta. ¿A ustedes les gustaría, más allá del resultado que se dé en la final contra México, les gustaría que hagamos el camino de Panamá en esta Copa Oro? ¿Les gustaría que hagamos el video desde el principio hasta el fin, con voz y todo, con el relato, todo lo que ustedes quieran, bien completo? ¿Les gustaría? Si ustedes lo apoyan, con gusto lo hacemos. Así que hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar lo que dijo, como les dije, la prensa internacional con respecto al partido de Panamá ayer, la clasificación histórica, que es increíble hace cuánto tiempo la venimos siguiendo y hace cuánto tiempo venimos diciendo que Panamá tiene un gran plantel, viene teniendo un gran plantel, que tiene un gran futuro también en cuanto a lo que son las inferiores y que a su vez también se mezcla con un gran entrenador, con una idea clara de fútbol en la cabeza que a nosotros nos cautiva, por lo menos. A nosotros nos encanta ver jugar a Panamá. Nos parece que fue la mejor de la Copa Oro hasta el momento. Es la mejor, de hecho, de la Copa Oro hasta el momento, la que mejor juega. Y a nivel CONCACAF, me animaría a decir que está en el puesto 3. Bien, Estados Unidos, Canadá, que son las que están picando en punta últimamente. Y México y Panamá para mí se están disputando ahí el tercer y cuarto puesto de quién es la que mejor juega y la que más resultados está teniendo últimamente. Así que me pone muy contento todo lo que ha crecido Panamá y desde acá un cariño grande a todos los panameños, los queremos mucho y como siempre acá con la camiseta puesta. Vamos a escuchar primero entonces lo que dijo la prensa de Costa Rica. Vamos a escuchar un poco de cada una. Estos videos son de Gol de México, Gol Centroamérica y ya les voy a ir diciendo obviamente los canales que aparezcan. Así pueden ir a suscribirse a sus canales que son unos cracks. Bueno, primero arrancamos con la prensa de Costa Rica. Vamos a escuchar, a ver. Voy a tratar de no hablar. Izquierda, arquero a la derecha. Y por primera vez en la serie Estados Unidos toma ventaja. Y ahora Grisel que va a abrazar a Matt Turner como para decirle ahora es su turno. Ahora la presión Esto es la tanda de penales. Turner. Cristian Martínez la pegó muy mal, es que iba demasiado nervioso Martínez. Mosquera ataja su penal y viene el mejor jugador de Panamá a patear el penal decisivo. Me callo. A ver cómo relata. Viene Panamá, cerra la cuarta serie. Este es fundamental, pero fundamental. Vendrá Panamá para cerrar la cuarta serie de lanzamientos desde el punto de penal. Atención que se viene el penal. Viene Bárcenas. Ah, no. No, todavía no llegamos. Bueno, pará, adelantemos un poco entonces. Desde que, si usted más, digamos 4-4. Le pegó, golazo. Bueno, este es el quinto penal. Entonces, si no me equivoco, acá viene la definición. Cecilio Waterman. Penal de Waterman. Vamos a adelantar un poco más. Está en la media luna. Ahí va Waterman, a ver. Waterman pateó muy bien también. Golazo de Waterman, había sido así. Y ahora viene el penal que ataja Mosquera, a ver. Quiero ver cómo lo relatan, porque Mosquera fue fundamental ayer en la clasificación. Llamen al comisionado, Nafut. Viene Roldán. Otro que... Con la bufanda. Viene Roldán. Díganle al de bufanda. Viene Roldán en Estados Unidos. Roldán respira profundo. Roldán le pegó. Atajó Mosquera. Mosquera. El brazo derecho se acostó. Tapó y ahora Panamá a un penal. A un Qué cara de loco que tiene Carrasquilla, Roldán que tomó poco impulso. Sacó su remate con pierna derecha. Muchachos, 24 años para Carrasquilla. Jugó una Copa de Oro y sigue jugando, obviamente, porque todavía queda la final. Espectacular. Y dijo, yo pateo el penal decisivo. Yo lo pateo. Tremendo. Tremendo. La gran Copa
de oro que ha tenido. Exactamente. Llega Mosquera y lo abraza Carrasquilla. Llega Mosquera. Se me pone la piel de gallina, se lo juro, se me pone la piel de gallina, es increíble. Vendrá Panamá, el mejor jugador de la Copa Oro. No me voy a poner a llorar, claramente no me voy a poner a llorar porque todavía estoy tranquilo, quiero que gane todavía la Copa Oro. Pero sería tremendo, me emociona mucho, en serio se los digo. A un paso de la final, vengo viendo los penales del otro lado. A ver, Alberto. Carrasquilla. ¡Golazo! Acá la puso. Acá. ¡Gol! Tremendo lo de Carrasquilla. Tremendo. ¡De Panamá! ¡Sueñen las deudas! Qué locura, mira. Cómo lo gritó Carrasquilla, cómo lo disfrutó. Lo vivieron a flor de piel todos. Uy, ojalá se le pueda dar, loco, este fin de semana la Copa Oro, me encantaría. Impresionante lo de Panamá. No, tremendo, locura total. A 4, lo celebran los panas. Están en la gran final de la Copa Oro, Cristian. Historia que se escribe con P de Panamá. ¿Y a dónde la puso? Exactamente. En el comentario Grupo Mutual, el mejor jugador de la Copa Oro. El mejor, literal, el mejor jugador de la Copa Oro. No podía ser de otra forma. Carrasquilla lo pone en el fondo de la portería. Panamá. Qué jugador este muchacho, qué jugador. Merecido. Nos duele. Es la mejor selección del Istmo Centroamericano hoy día. Es la mejor selección del Istmo Centroamericano hoy día. Totalmente de acuerdo. Están en este momento con ventaja con nosotros. Así es. Panamá está en la final de la Copa Oro. Qué increíble, boludo, cómo lo reconoce el Tico, el periodista Tico lo reconoce. Esperen, ya lo digo, Tercera final de Copa Oro, las dos las perdió con Estados Unidos. Dos finales de Copa Oro y ha tenido esa oportunidad, el cuadro panameño lo hará, así que amigos. Qué locura cómo la prensa tica reconoce que hoy en día Panamá es de las mejores selecciones de CONCACAF y la mejor de Centroamérica actualmente, y que está superando claramente a Costa Rica, cuando quizás antes no era así, pero es increíble esto. Y ojalá, yo creo que va a clasificar al siguiente Mundial, pero ojalá lo veamos en el próximo Mundial a Panamá, porque es una selección que tiene mucho para darle al fútbol, en serio lo digo. Christiansen es un gran técnico y justo se juntó que tiene un excelente plantel también. Y ahora vamos a escuchar a la prensa mexicana. Les voy a hacer un resumen, porque antes de las semifinales, y obviamente partidos previos también, la menospreciaban a Panamá. Decían que le estaban tocando rivales que no eran de su altura, que por eso ganaba, que iba a perder contra Estados Unidos claramente porque lo tiene de hijo. Bueno, un montón de cosas que se venían diciendo desde antes. ¿Y qué pasó en el ahora? Vamos a escuchar ahora a la prensa mexicana. A ver. Muy importante meterse a esa final, profe Carrillo, porque Estados Unidos ha sido la piedra en el zapato del país de Centroamérica que más ha crecido en los últimos años. Con Thomas Christiansen, esta selección canalera ha dado un paso al frente. Puntualmente contra Estados Unidos nunca habían ganado un partido por las eliminatorias. Rumbo a Qatar rompieron ese maleficio. En Copa Oro, Panamá ha perdido 2 finales contra Estados Unidos. Sí. Hoy eliminarlos en semifinales, clasificarse a una nueva final para Panamá, para Centroamérica, sería algo sumamente importante para el proceso de Thomas Christiansen y para este grupo de futbolistas que claramente han dado un salto de calidad en los últimos años. Y aparte, José, como equipo, como conjunto, Thomas Christiansen ha sorprendido a propios extraños. Ha sabido jugar perfectamente el pressing arriba, el pressing abajo. Lo regreso a máxima velocidad. Fútbol aprovechando ofensivo, sus jugadores vistoso, por fuera, lindo. Jugando a la espalda, jugando y sin tener grandes herramientas. Con la posesión de la pelota, ha dominado todos los aspectos que se dominan, que se provocan en un partido de fútbol. ¿Sí? Este hombre cuando los periodistas hablan así, se me pone la piel de gallina. A estos jugadores, a su fútbol. Y sí, bueno, se quedaron callados en la transmisión. Profe, independientemente del resultado, la selección que mejor ha jugado en esta Copa Oro es la de Panamá. Con una línea de 3 centrales donde lo dijeron Escobar de Costa Rica, es el encargado lo de dijeron darle los mexicanos, esa salida los limpia hondureños, desde todos. atrás. La mejor selección de la Copa Oro hasta el momento es Panamá. Carrileros que constantemente se proyectan al ataque, lo de Davis, lo de Bárcenas. Carrasquilla en la mitad de la cancha es el que maneja los hilos, los tiempos,
bien apoyado y acompañado por Godoy. Arriba es donde ha estado el talón de Aquiles de Panamá. Sí, yo creo si hoy lo Panamá mismo. tuviese, no sé, a un Blas Pérez, esta selección me parece, profe, que podría liquidar los partidos mucho antes, porque si bien Díaz la rompió contra Qatar, esa fue la excepción a la regla. Fajardo de los delanteros es el que mejor se ha visto, y Quintero, por su veteranía, sigue siendo un jugador importante. Reitero, profe, no sé cuál vaya a ser el resultado, pero Panamá es un equipo que juega muy bien al fútbol. Sí. Usted lo describía de manera correcta, con la pelota, sin la pelota, un equipo que tiene un libreto asimilado, que sabe qué hacer en distintas situaciones del partido, con un técnico que la verdad le ha dado un salto de calidad al fútbol de Panamá. Hay que destacar lo de esta selección, profe Carrillo, porque Panamá tiene una liga semiprofesional, donde se promedia nada más cerca de 250 personas por partido. Nada más hay 2 campos de fútbol construidos exclusivamente para la práctica de este hermoso deporte. Totalmente de acuerdo. Una liga que es prácticamente amateur, pero que aún así Panamá se las ha ingeniado para ser, reitero, el país de Centroamérica que más ha crecido en los últimos años. Se clasificaron al Mundial de Rusia, estuvieron muy cerca de clasificar a Qatar, no les alcanzó porque Keylor Navas salvó a Costa Rica. Keylor Navas fue clave, él solo llevó a Costa Rica a ese repechaje donde después el equipo de Luis Fernando Suárez terminó. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijo, y es más, vamos a dejar el video por acá porque creo que es el mejor cierre que le podemos dar. Todavía me quedaban videos para reaccionar de hondureños hablando de Panamá, de Costa Rica, más ticos hablando de Panamá, pero creo yo que es el mejor cierre, es el broche de oro esto que podemos tener de la prensa mexicana hablando sobre lo que es la actualidad del fútbol de Panamá en la liga local y de lo que ha crecido últimamente, porque sin tener un fútbol profesional, muchachos, es la tercera selección de CONCACAF. O sea, imagínense el mérito que tiene, lo meritorio iba a decir, pero no sé si existe esa palabra, el mérito que tiene lo que está logrando Panamá, que con un fútbol, como bien dijo el periodista mexicano, que es semiprofesional, que no junta más de 300 espectadores, que es un fútbol que claramente que no tiene profesionalismo, sigue siendo una de las mejores selecciones y de las que más ha crecido. O sea, imagínense el día de mañana cuando Panamá se ponga las pilas a nivel local y haga una liga profesional. Yo creo que a Panamá no la para nadie. Es increíble, pero es así. Así que me pone muy contento el presente que está teniendo Panamá. Me emociona mucho porque, como les digo, venimos siguiendo esta selección panameña ya hace 3 años más o menos, que las empezamos a seguir de cerca porque dijimos, che, Panamá está creciendo mucho, está teniendo un buen plantel. Cuando Carrasquilla tenía 21 años estábamos siguiendo a Panamá, así que imagínense el tiempo que ha pasado ya. Y todo lo que queda por vivir todavía, porque Panamá va a clasificar al siguiente mundial, de eso estoy seguro, pongo la firma en donde quieran, y para mí va a ser historia esta selección, creo yo que va a ser historia. Ojalá este fin de semana se escriba un párrafo más ganando la final, pero si no se gana la final, yo igual me doy por satisfecho porque la verdad es lo que he visto de Panamá en esta Copa Oro es digno de admirar. Así que gracias por estar ahí, los quiero mucho, les mando un abrazo grande, sudamericanos, y como no, nos veremos en el siguiente video. Chao, chao.